Muy buenas y bienvenidos a La Pasión que nos une. Hoy nos encontramos en la Catedral de Salamanca, exactamente en la sacristía de esta misma, y nos encontramos con el obispo de la diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, Monseñor don José Luis Retana Gozalo. Muy buenas. Buenas tardes. Es un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, David. Lo primero que quería hacerle un poquito más a lo personal es cómo llegó usted a ser obispo. Lo primero, ¿cómo le llamó Dios? ¿Cómo sintió esa llamada y cómo acabó siendo obispo no solo de una diócesis, de dos? Bueno, es difícil de explicar, ¿no? Porque tampoco tú estás entre los entresijos de cómo funciona, ¿no? Normalmente, cuando hay un sacerdote que puede ser candidato a ser obispo, pues normalmente lo que se hace es pedir informes a otros obispos, a gente que le conozca, ¿no? Yo en mi última etapa yo estaba en Ávila, en una parroquia, y me llamó el nuncio, me dijo que el Papa me pedía este servicio, me dio una carta del Papa y en aquel momento yo tenía que contestar y en aquel momento fui a Plasencia. Estuve en Plasencia 4 años y medio y a los 4 años y medio pues me pidió que viniera a estas dos diócesis, que pues tiene su dificultad porque no es un caso habitual. En España dos diócesis que estén juntas, solamente existe el caso de Jaca y Huesca y luego este nuestro. Pero normalmente es a través de medios humanos. Es decir, que gente que te conoce, preguntan por ti, si tienes ciertas cualidades y pues terminas siendo ordenado obispo, ¿no? Entrando en el tema ahora un poquito de nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Salamanca. ¿Cómo valora la evolución de la Semana Santa de Salamanca en los últimos años? Bien, yo creo que debemos hacer una aclaración. La Semana Santa es, digamos, el misterio de la Pascua, ¿no? Es decir, es un misterio que la Iglesia custodia y que celebra todos los años, que sobre todo es celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Luego está, evidentemente, podríamos decir la Semana Santa de las calles o la vida de las procesiones de Semana Santa, ¿no? Yo creo que desde que se aceptó la Semana Santa de Salamanca como carácter internacional, yo creo que se ha avanzado mucho en el sentido de que se cuidan mucho toda la cuestión de las procesiones y sobre todo yo creo que intervienen todas las instituciones, léase la Junta de Semana Santa, léase el Ayuntamiento, la Diputación, exposiciones, de tal modo que se embellezcan cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental está, que es el marco, que es precioso, y también pues las imágenes, ¿no? Y luego pues todo lo que contribuye a embellecer esas procesiones. Y referente a esto, ¿cuál es el papel que ocupa la diócesis en la organización y desarrollo de la Semana Santa? Bueno, yo creo que la diócesis contribuye asistiendo, ¿eh? Digamos, en la actualidad existe ese problema que decíamos al principio, que yo estoy cada día en una de las dos diócesis, ¿no? Pero estando aquí en Salamanca, si puedo, asisto a las procesiones, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace la diócesis es celebrar la Semana Santa, los misterios de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Y luego, digamos, en esa organización que yo creo que ahí interviene mucho, a mi parecer, interviene mucho el Ayuntamiento, favoreciendo toda la disposición de las calles, la Junta de Semana Santa, y la Iglesia participa con los ministros que participan en la celebración de esas procesiones, ¿no?
Y la Semana Santa siempre suele estar acompañada de muchas personas, ya no solo desde fuera para ver esa belleza de las imágenes, sino también desde dentro. Y me gustaría que valorara cómo ve el nivel de participación de los jóvenes en la Semana Santa, en las cofradías. Bueno, yo creo que las cofradías tienen un atractivo grande para los jóvenes. A mi modo de ver, se está participando cada día más. Los jóvenes están participando, no solamente aquí, sino en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo grande el sur, con gente que incluso de su experiencia espiritual y religiosa pues ha entrado en el seminario, ¿no? Y, hombre, yo creo que los jóvenes podían ayudarnos a purificar los aspectos de la religiosidad popular que podían mejorarse, ¿no? Pero yo creo que la participación, de hecho hay niños, a veces recién nacidos, que ya son apuntados a la cofradía, ¿no? La Iglesia insiste en la evangelización. ¿Cómo cree que la Semana Santa puede ser un instrumento eficaz para ello? Bueno, la Iglesia no es que insista en la evangelización, sino la Iglesia existe para evangelizar. Esa es su tarea, ¿no? Esa es su tarea. Entonces yo creo que la Semana Santa, que lo que trata, las procesiones, lo que trata es invitar a la piedad. Yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Porque es un elemento que entra por los ojos, es estético, está en la calle y yo creo que evangeliza, ¿no? Muchas veces ves, cuando procesionas, ves al niño que pregunta a la mamá por ese Cristo o por esa Virgen, ¿no? Entonces la mamá, si realmente pues es una mujer con fe, pues le explica, ¿no? Pues es Jesús, mira, le mataron, murió por nosotros. Y yo creo que es un elemento que tradicionalmente y desde siempre pues ha ayudado a la piedad y por lo tanto ha ayudado también a la evangelización. ¿Cree usted realmente que las personas que pertenecen a una cofradía o que se hacen cofrades tienen suficiente nivel eclesiástico, nivel de conocimiento de lo que supone eso, de lo que van a sacar? ¿Saben lo que están sacando? ¿Saben por qué están saliendo? ¿Saben lo que están haciendo? Bueno, yo parto, así lo he visto yo y lo he comprobado, la gente que saca un paso lo saca con una devoción, con una pasión, con un afecto grandísimo, eso por supuesto, ¿no? Lo que yo no sé si son capaces de entender la hondura de la persona que llevan encima, ¿no? Porque, digamos, Jesús normalmente en escenas de pasión, bueno, pues muy fuertes, ¿no? Pues la flagelación, pues en el huerto, es decir, momentos de un dolor atroz por el cual Jesús tiene que pasar. Incluso él pide a su padre que, si es posible, que pase de él ese cáliz, ¿no? Y yo no sé si son capaces todos de entender el misterio que llevan sobre los hombros. Pero, de hecho, bueno, pues hay formación y yo creo que los cofrades pues también van haciendo un esfuerzo por formarse y ver las verdades de la fe con las cuales se rozan todos los días, ¿no? Y lo cuidan tanto, porque ves a las cofradías cómo se entrenan incluso a llevar el paso, ¿no? Estéticamente, que sea armonioso. Yo creo que bueno, pues daremos tiempo. Tiempo al tiempo, como se suele decir. Tiempo al tiempo, sí. Bueno, referente a esta devoción, a esta pasión que se siente cuando se sale en Semana Santa, ¿en qué cree que residen las diferencias existentes en la devoción popular que se aprecian en los desfiles procesionales del norte y del sur de España?
Yo creo que la diferencia grande está en nuestro carácter. Es decir, ya si estudiamos la imaginería castellana y la imaginería andaluza, son diferentes. Es decir, por nuestro carácter, nuestra imaginería es una imaginería más serena, más sobria, mientras que bueno, pues el carácter de las imágenes en la escuela andaluza pues tienen mucha más movilidad, tienen mucha más pasión, es otro estilo. Y yo creo que influye el estilo de ser de las personas, influye en la imaginería, influye también en el modo de llevar adelante la misma procesión y los actos que se celebran en la Semana Santa. En otras ciudades, las hermandades realizan una importante labor social. Aquí tampoco nos quedamos atrás. Ya comprendo yo. ¿Cree que en Salamanca se podría potenciar aún más este aspecto? Sí, yo creo que hay que cuidarlo porque es un elemento esencial. Es decir, por lo menos en toda la tradición, las cofradías solían tener siempre una labor social. Por ejemplo, yo la que conozco en mi pueblo, sobre todo interviene en los funerales, ayuda a los entierros, asiste a los entierros, le da un empaque, le da una seriedad al momento, ¿no? Pero hay cofradías que tenían pues un hospital de peregrinos, ¿no? Y ellos curaban y cuidaban a los peregrinos que pasaban, ¿no? Entonces yo creo que tradicionalmente un elemento esencial de las cofradías es tener una labor social. Luego, dependiendo de su economía y de sus fuerzas, pues pueden elegir, ¿no? Y yo creo que de eso lo deben cuidar, para que no se reduzca a un procesionar solamente. ¿Ha considerado la diócesis alguna iniciativa para reforzar la vinculación de las hermandades con la vida parroquial? Yo creo que en los últimos decenios se ha abandonado un poco. Las parroquias, es posible que hayamos abandonado las cofradías. Las hemos, quizá por el exceso de trabajo, yo creo que las hemos dejado funcionar y avanzar ellas solas. Yo creo que ahora, cuando se ha querido recuperar ese tiempo perdido, nos está costando un poco, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que una cofradía es una asociación de fieles, una asociación privada de fieles, que el obispo aprueba los estatutos y confirma la elección del presidente. Entonces, digamos, las cofradías no deben estar al margen de la parroquia. Evidentemente, si el presidente, la junta directiva, si el sacerdote pues son hombres de comunión y fáciles a la relación, pues evidentemente funcionará mejor, ¿no? Pero yo creo que no deben estar a su albur y al margen de la vida de la parroquia. Es más, yo creo que pueden alentar la vida espiritual de la misma parroquia, participando en ella. ¿Usted considera que ahora mismo la diócesis y las cofradías están unidas y no van por separadas? Es una trampa. Bueno, yo creo que en este momento van bastante unidas, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo grande de las cofradías por funcionar bien, hay un esfuerzo grande de coordinación en la Junta de Semana Santa. Yo creo que hay una relación hermosa también con el Ayuntamiento, que ayuda mucho. Lo he dicho en alguna otra ocasión, la relación que tenemos entre nosotros, el señor alcalde, el presidente de la Diputación, el presidente de la Junta, yo mismo, yo creo que eso ayuda a en bien de toda la organización de la Semana Santa, ¿no?
Y bueno, somos amigos, es decir, que nos tenemos afecto, y yo creo que eso debemos entender que estamos trabajando en bien de las mismas personas, y por lo tanto nuestra relación es un bien para la ciudad. Bueno. Así yo la vivo, y bueno, me esfuerzo en llevarnos bien, ¿no? Y que haya unión. Sí. Bueno, luego siempre pues todos sabemos que en una cofradía pues puede haber pequeñas rencillas o malos entendidos, o que uno cree que deberíamos hacer las cosas de otro modo, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que se goza de paz en este momento. Pero son muchas, y bueno, hay muchas personas, y claro, cuando hay personas, la comunión, la fraternidad, bueno, pues es ardua, es complicada, ¿no? Pero no es fácil entender que nos llamemos cofrades, que es una cofradía, una unión de hermanos, y que nos llevemos mal. Eso debemos cuidarlo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ahora vamos un poquito a lo personal nuevamente. Desde que usted era laico, luego pasó por la llamada de Dios, siguió avanzando en el mundo eclesiástico y ha acabado siendo obispo. ¿Qué recuerdo o vivencia personal destacaría de la Semana Santa de Salamanca? Bien, yo creo que en eso influye mucho la historia. Y los que somos de Castilla y de pueblos pequeños, los espectadores tienen que entender que los sacerdotes normalmente una Semana Santa en las zonas rurales hacemos Semanas Santas a lo mejor 3 o 4 localidades pequeñas, ¿no? Eso significa que estás toda la semana en danza. Y claro, quieres servir lo mejor posible a las comunidades, pero no puedes estar en todas a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber un Vía Crucis que nos juntamos en un lugar, a lo mejor una ermita, las 3 poblaciones, las 4, y hacemos el Vía Crucis juntos, ¿no? O hacemos una hora santa, hacemos un buen cuaderno, y tú estás en una, pero en otra se lo dejas a una persona que lleva adelante. Entonces, digamos, yo he vivido las Semanas Santas, estoy hablando de sacerdote, normalmente en pueblos pequeños, ayudando a los sacerdotes que tienen varias localidades y varias parroquias, ¿no? Luego, en Semana Santa, pues bueno, te encuentras con una Semana Santa de un nivel al que tú no estás habituado, ¿no? Luego, la dificultad que decía antes de que estás cada día en un lugar. A mí me ha gustado mucho la procesión que ha acompañado de Jesús Amigo de los Niños, y bueno, por la importancia que tiene también el momento de la resurrección, del encuentro que llamamos, que claro, en cualquier pueblo, por pequeño que sea, hay una procesión de encuentro. Es decir, aunque sean pocas personas, sale la Virgen por una parte, sale Cristo por la otra, se encuentran, se hace un canto, se le quita el manto de dolor, digamos, a la Virgen, y se regresa a la iglesia, ¿no? Entonces yo creo, por la importancia que tiene, y lo más importante, el centro de toda la Semana Santa es la vigilia pascual. Entonces el día de resurrección, pues para mí es un día, porque es el fundamento de nuestra esperanza, ¿no? El Señor, si no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, ¿no? Exactamente. Así. ¿Cuáles son los principales retos pastorales que enfrenta la diócesis actualmente? Entre ellos, por ejemplo, las vocaciones y la despoblación. ¿Cómo lleva eso la diócesis, ya no solo la de Salamanca, ya que ocupa el cargo de las 2 diócesis, Ciudad Rodrigo y Salamanca, puede dar la situación de ambas? Bueno, aunque las ciudades hay su diferencia, evidentemente, Ciudad Rodrigo y Salamanca, pero a nivel de la diócesis rural los problemas son los mismos, ¿eh? Entonces, y es lo mismo en todo Castilla, es decir, la despoblación y la escasez de la dificultad, la escasez de las vocaciones, ¿no? Nosotros, con esperanza, trabajamos y servimos a las comunidades que el obispo nos pide,
pues con nuestras fuerzas, las que tenemos. Es decir, tenemos sacerdotes que llevan hasta 22 poblaciones, ¿no? Ahora nos está ayudando mucho también laicos comprometidos que son capaces de ayudar a los sacerdotes en las zonas rurales y son capaces de realizar una celebración en ausencia de presbítero, que llamamos, ¿no? De tal modo que lo importante es que una comunidad, aunque el sacerdote tarde un mes o tarde, pero eso ocurre en misiones también, ¿no? Es decir, por lo menos la comunidad se junta, porque si no, ese domingo si hace malo no saldrían de casa, la comunidad se junta, la comunidad tiene oportunidad de leer la palabra de Dios y tiene oportunidad de recibir la comunión, ¿no? Entonces, nos da miedo porque hay que evitar confundirla, ¿no? Es decir, la Eucaristía tiene un valor infinito y si un sacerdote puede o si un fiel puede, debe asistir a la Eucaristía. Pero hay personas mayores con dificultades físicas y la fórmula de que el pueblo se reúna a rezar y a escuchar la palabra de Dios, pues nos ayudamos también con celebrantes de la palabra. Referente a esto que acaba de mencionar sobre la inclusión de los laicos en la Iglesia, ¿cuál es su visión sobre el papel del laicado en la Iglesia de Salamanca? Ya no solo en estas celebraciones que me está hablando, sino también en delegaciones, servicios pastorales, iglesia, cofradías, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en Salamanca hay un primer círculo, vamos a decir, de laicos muy bien formados, que eso pues es fruto de un trabajo previo en la diócesis de mucha gente, ¿no? Y mi experiencia es que, sobre todo en las delegaciones, que bueno, pues tiene complicado porque siempre pues ha sido un sacerdote, ¿no? Las delegaciones que se encomiendan a un laico tienen una responsabilidad mayor que nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, el último laico que hemos elegido es el delegado de enseñanza, el delegado del apostolado laical, el matrimonio que lleva también la delegación de familia. Es decir, los laicos cuando se comprometen a llevar adelante una tarea como esta, lo hacen muy bien y yo estoy muy contento. Ahora referente a la diócesis en la atención a esas personas que están sufriendo, ya sea por situación económica, ya sea por situación de enfermedad. De hecho, hace poco estamos viviendo, mejor dicho, ahora mismo, la 33ª Jornada Mundial del Enfermo, en la cual el Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud ha hecho diferentes eventos en la ciudad de Salamanca, con el lema "La vida por encima de todo". ¿Cuál es el papel de la diócesis en todo esto? Bueno, tenemos que darnos cuenta de que esto no es una invención nuestra. Es decir, si nosotros leemos el Evangelio, Jesús, cuando va por los caminos de Galilea, tiene una predilección absoluta por los más menesterosos, ¿no? Por los que no cuentan, que no solamente es cuestión económica, ¿no? Los niños, que no pintaban nada, las mujeres, es decir, los pobres, los enfermos que se los echaba de la ciudad para, no sé, un leproso para que no contaminara, ¿no? Entonces, Cristo tuvo una predilección especial por los más necesitados. La Iglesia, evidentemente, si quiere seguir a Cristo, tiene que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, quizá el buque insignia al cual yo admiro por su trabajo es Cáritas, ¿no? Pero en este caso que indicas, pues también, es decir, que hay unas personas que cuidan espiritualmente a los enfermos en el hospital, ¿no? Recientemente pues ha salido en prensa una noticia de este, es decir, es la Junta de Castilla y León la que hace un acuerdo con los obispos para dedicar una cantidad al servicio religioso de los hospitales.
¿no? Pero bueno, eso indica también que los párrocos y ellos mismos van a las residencias de ancianos, ¿entiendes? Entonces, digamos, normalmente todas las instituciones diocesanas de la Iglesia pues están atentos a estas necesidades, ¿no? Sobre todo a los pobres, a los enfermos y a los que pasan por dificultad especial. De hecho, habrá que aplaudir el trabajo de esos laicos que dedican su tiempo a estar con esos enfermos, sí, que no sabemos si van a estar Es ahí. que esos no salen en ninguna televisión ni en ningún periódico, ¿no? Pero, es decir, lo importante es cómo atendemos a aquel abuelo que vive solo en aquel pueblecito y hay dos señoras que un día le van a llevar la comunión, pero otros días de la semana están con él y evitan la soledad, ¿no? Una soledad no buscada que realmente hace sufrir mucho. Yo creo que es de las cosas que ahora en las zonas rurales más hacen sufrir a las personas, la soledad. Referente ahora sobre el papel de la Iglesia en la universidad y la cultura de Salamanca, ¿cuál cree que es el papel de en este sentido? Porque cada vez, nos guste más o menos, se está produciendo más secularización. Aunque hay algunos proyectos que van para atrás y vuelven para la Iglesia, hay otros que siguen avanzando y acaban secularizándose. ¿Cómo ve usted el papel de la Iglesia en este sentido? Bueno, volvemos a la historia. Yo creo que hay que entender que la universidad o el germen de la universidad o de las universidades son los colegios catedralicios. Es decir, en las catedrales había colegios que se enseñaba a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí está el germen de la universidad. Entonces, bueno, luego pasemos, por ejemplo, a los monasterios, los monjes que transcriben libro a mano con dibujo para que no se pierda. Es decir, posiblemente la institución que más cerca ha estado de la cultura ha sido la Iglesia, y no se podría entender la cultura actual sin el papel de la Iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, luego aquí tenemos la Universidad Pontificia, que evidentemente, bueno, también la Universidad Civil, que en su primer momento sería solo, a lo mejor, pues teología, derecho canónico, filosofía, ¿no? Pero tenemos la Universidad Pontificia que bueno, procura educar y formar a profesionales cristianos, ¿no? Y también dentro de la Universidad Civil pues se hacen actividades incluso para profesores cristianos que entre ellos se forman, y bueno, pues a veces hay conferencias o diálogos que ayudan a una vida cristiana, también dentro de la universidad, porque el secreto de los laicos no es que vayan a la Iglesia, el secreto de los laicos es que tienen que hacer presente el reino en su tarea. Si son profesores, en la universidad, y si son políticos, en la política, ¿no? Cada uno en el papel que le corresponde. Las riendas de la vida las lleva otro más grande que nosotros. No tenemos más que ver las cosas que ocurren, ¿no? Bueno, referente a este lugar tan precioso en el que estamos, la Catedral de Salamanca, que no es una, son dos. Dos. Es un monumento histórico de esta ciudad que incluso llegó a sobrevivir al terremoto de Lisboa, que todavía siguen las grietas presentes en la misma. Y es un gran atractivo turístico de la ciudad. ¿Qué iniciativas existen para potenciar su valor religioso más allá que turístico? Porque turísticamente podemos atraer a la gente a ver la Catedral de Salamanca sin ningún tipo de problema. Pero ¿y ese valor religioso? ¿Y esas personas que vienen a ver qué hay? ¿Por qué está esa Virgen? ¿Por qué está esa capilla? ¿Cuándo se construyó? Todo eso. Bueno, lo cierto es que si una persona no tiene cultura religiosa, interpreta mal todo lo que ve en la catedral, o la mayor parte de lo que ve, ¿no? Le puede agradar estéticamente, pero claro, tú ves a un santo que lleva, pues no sé, lleva las llaves, pues ya sabes, este es Pedro, ¿no? O este es Santiago, o ves una portada y dices, esto es el juicio final. La gente que
que deja la cultura religiosa no tiene ojos para descubrir la belleza de lo que allí se le está expresando, ¿no? Eso en primer lugar. Pero tenemos que entender que las iglesias y por lo tanto la catedral no se hizo para ser admirada estéticamente, ¿no? Sino se hizo para que se reuniera el pueblo de Dios a celebrar la liturgia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender, y de ahí, por ejemplo, pues el cabildo, ¿cuál es su misión? Es decir, la catedral está hecha para la liturgia, y en concreto la catedral para que el obispo desde su cátedra instruya a los fieles. Entonces, digamos, lo importante es entender cuál es el origen, la función de la catedral, y luego, evidentemente, pues la catedral tiene la misión también de abrirse a la sociedad, de tal modo que la sociedad pueda observar la belleza porque claro, tú ves allí no lo ve nadie, nadie mira allí, pero está hecho cada punto perfecto. ¿Y por qué? Pues porque lo hacían de tal modo, porque era para alabar a Dios. Y entonces uno que trabajaba en la catedral, pues lo hacía con un espíritu religioso. Entonces yo creo que, claro, lo que pasa es que ahora pues todo esto influye en nuestros visitantes, en el turismo, etcétera, pero la catedral es la cátedra del obispo, donde el obispo enseña, y también pues un sitio para ser admirado por la belleza que tiene, evidentemente, porque tanto una en su estilo como la otra pues realmente es de una belleza extraordinaria. Referente ahora a la gran digitalización que se está produciendo en el mundo, cada vez más cofradías, más iglesias, por ejemplo, hasta el Papa tiene sus propias redes sociales. ¿Cómo está trabajando la diócesis de Salamanca en la evangelización a través de los medios de comunicación y redes sociales? Bueno, yo creo que la Iglesia en este campo quizá no vaya por delante como en otros temas, ¿no? Yo creo que se hace un esfuerzo muy grande de transparencia, de saber cómo funciona la diócesis, hasta lo que gana el obispo, ¿no? Y hasta lo que es la agenda del obispo, ¿no? Es decir, hay una transparencia total. Todo esto evidentemente es a través de los medios, que en Salamanca la verdad es que, bueno, yo estoy muy contento, funcionamos realmente muy bien, pero a este nivel de digitalización debemos dar pasos más. La verdad es que, por ejemplo, en época de la pandemia, pues hubo muchos sacerdotes que hicieron un esfuerzo grande para una relación, si no personal, cercana, a veces celebrando casi solos, para que pudiera llegar a los fieles. Es decir, que se hacen esfuerzos, pero en este campo yo creo que nos queda mucho por recorrer. Bueno, ya vamos a ir acabando la entrevista, y me gustaría pedirle, eligiendo una cámara, que creo que va a ser esta de aquí, que le dé un mensaje a los salmantinos y a quienes viven la fe en esta ciudad, pero sobre todo a esos voluntarios, a esas personas que se ofrecen a todo en esta diócesis, a todo lo que el Señor les llame, ahí están. También a esas vocaciones, a esas personas que les ha llamado Dios y tienen dudas de si seguir o no el camino. Y por último, una invitación a nuestra Semana Santa. Bien, pues hemos estado hace 2 semanas en Madrid en el Congreso de Vocaciones. Tradicionalmente, cuando se hablaba de vocación, se pensaba en los religiosos, en los sacerdotes religiosos y religiosas. Allí ha cambiado el chip, ¿no? En el sentido de decir, cada uno de nosotros somos una vocación. Es decir, nosotros
fruto de un designio, de amor de Dios, que nos ha llamado a la vida, la primera vocación, nos ha llamado a la vida cristiana con el bautismo y nos ha llamado a una tarea, ¿no? Y por lo tanto, lo más importante es que cada uno seamos fieles a la vocación para la cual el Señor nos ha pensado, ¿no? Nos ha creado y nos ha pensado, ¿no? Y en este sentido, yo creo que hay seglares, ya hablábamos antes, que son mucho más conscientes de su vocación que nace desde el bautismo, y que realmente procuran ser fieles a ella, ¿no? Y bueno, pues invito desde aquí a todos a vivir una Semana Santa, no una Semana Santa distraída, porque a veces nos pueden distraer cosas. A veces el turismo, a veces tal, nos pueden distraer. Es decir, lo que se trata es de vivir una Semana Santa cristiana. Y bueno, desde ahí, el que sea sabio, pues ve perfectamente lo que se está celebrando y se le invita a la participación. Pero yo creo que nosotros, los cristianos de Salamanca, pues debemos hacer un esfuerzo en asistir a los oficios habituales de la Semana Santa, aunque luego tengamos que salir en la procesión, pero claro, digamos, el sentido a la procesión que estamos realizando nos lo da lo que hemos vivido anteriormente dentro de la catedral o de la parroquia, ¿no? Así que una invitación muy grande a que aquellos que nos visitan pues sean, digamos, testigos de cómo vivimos la Semana Santa cristiana cada uno de nosotros. Bueno, pues muchas gracias, señor obispo. Muy bien, David. La última cosa ya que vamos a hacer es hacer la entrega de la taza del programa La Pasión que nos une, y yo le voy a hacer también entrega de 2 estampitas de mi pueblo, que lo siento, pero yo lo voy a meter. Vamos a tener que ir a Murcia. Mi patrona para la cámara cumple 500 años, me gustaría hacerle entrega de ella. Y mi Virgen Dolorosa, que cumple 75 años desde su refundación, porque sabe que fueron quemadas allí todos los documentos y demás en el sur, en la época de la Guerra Civil y la República, así que sí le hago también entrega de la misma. Creo que entre ellas se llevan bien. Sí. Bueno, lo bello de la Iglesia es que a cualquier sitio que vayas estás en tu casa. Exactamente, y yo creo que eso es muy bonito, no puedes decir, pero no en España, sino aunque vayas al extranjero, tú buscas una comunidad cristiana y te unes a ella y te arropa y vives la fe en esa comunidad, ¿no? Muchas gracias, David. Muy bien. Y ya finalmente nos dirigimos a esa cámara que tenemos ahí y decimos muchas gracias por ver La Pasión que nos une. Hoy hemos estado con el obispo de la diócesis de Salamanca. Espero que os haya gustado esta entrevista. Hemos tenido una muy buena compañía, así que muchas gracias. Y un sitio bellísimo, la sacristía de la Catedral Nueva. Muchas gracias y aquí despedimos La Pasión que nos une. Muy bien.